Bienvenidos, amantes del misterio, el horror cósmico y la literatura que desafía los límites de la razón. Hoy les traemos uno de los relatos más tempranos y escalofriantes de H.P. Lovecraft, La bestia en la cueva. En esta inquietante historia, Lovecraft nos sumerge en la oscuridad de unas cavernas subterráneas, donde un excursionista solitario se pierde en medio de la más absoluta negrura. Mientras la desesperación crece, una presencia extraña y aterradora comienza a acecharlo en las profundidades. Lo que parecía un simple paseo se convierte en una pesadilla existencial donde lo desconocido, lo monstruoso y lo humano se entrelazan de formas perturbadoras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras lecturas dedicadas al maestro del horror cósmico y otras joyas literarias que exploran el terror que habita en lo desconocido. Ahora, acompáñanos en este descenso narrativo a los abismos de la bestia en la cueva, un relato que nos recuerda que, a veces, los horrores más grandes no están afuera, sino dentro de nosotros mismos. Capítulo 1. El encuentro en la cueva. Nuestra historia comienza con un hombre, un turista que, en busca de aventuras, decide explorar las profundidades de una cueva en los desiertos de América. Lovecraft nos introduce a este protagonista con poca información, lo que permite que el oyente se enfoque más en la atmósfera y la sensación de desorientación que va a ir creciendo en la narración. El hombre entra en la cueva solo, guiado por una mezcla de curiosidad y una sensación inexplicable de que hay algo dentro de la oscuridad esperando ser descubierto. La oscuridad dentro de la cueva es tan densa que parece una presencia tangible, algo que puede envolver al personaje y, por ende, al lector, con cada paso que da. La cueva, según Lovecraft, no es un simple pasaje natural, sino un espacio que tiene su propia esencia, su propio carácter ominoso. A medida que el protagonista avanza, empieza a sentir un extraño malestar. El eco de sus pasos resuena en las paredes, pero más allá de eso, el sonido parece distorsionarse, creando una sensación de desorientación y claustrofobia. El aire se vuelve denso, viciado. Lovecraft no solo nos habla de una cueva física, sino de un lugar que parece desafiar las leyes de la realidad. Desde el principio, nos invita a cuestionar qué es real y qué no lo es, algo que hará eco a lo largo de toda la historia. La tensión comienza a incrementarse cuando el protagonista se da cuenta de que no está solo. Escucha algo que se mueve en las profundidades de la cueva, algo que lo sigue, que lo acecha. Sin embargo, no sabe exactamente qué es. Este es un elemento crucial en la obra de Lovecraft. Lo desconocido siempre es más aterrador que lo que se puede ver. El miedo viene de la sensación de que algo está al acecho, algo sin forma, que desafía las normas de la realidad. Capítulo 2. El encuentro con la bestia. Mientras el protagonista sigue avanzando por los intrincados pasajes, comienza a percibir con mayor claridad que no está solo. Oye pasos detrás de él, pero cuando se da vuelta, no ve nada. La sensación de paranoia se apodera de él. Comienza a preguntarse si está perdiendo la razón o si realmente hay algo siguiendo sus movimientos. Este sentimiento de duda constante es uno de los pilares del relato. Lovecraft, conocido por sus detalladas descripciones, logra que el lector sienta la tensión a través de las palabras. La ansiedad del protagonista se transmite con precisión, y podemos casi escuchar su respiración acelerada y su corazón latiendo en su pecho. Es entonces cuando, en un giro inesperado, el hombre tropieza con algo que cambia por completo la naturaleza de su situación. De repente, en un pasaje más angosto, el protagonista se encuentra con una figura monstruosa. Aunque en sus primeras impresiones no sabe si está viendo un sueño o la realidad, pronto se da cuenta de que la bestia es un ser enorme, primitivo y más allá de su comprensión humana. La criatura es descrita de manera vaga pero aterradora, una masa amorfa, un ser extraño, con una apariencia que desafía la lógica y la biología. Lovecraft nunca describe completamente a la bestia, dejando al lector con la incertidumbre de su verdadera forma. Esta es una técnica magistral de Lovecraft, quien entiende que el misterio y lo incompleto son mucho más aterradores que cualquier imagen concreta que pueda presentarse. El hombre intenta escapar, pero se encuentra con un laberinto interminable de pasajes que parecen multiplicarse a medida que avanza. La cueva misma parece tener vida, como si las paredes se cerraran sobre él, y todo su entorno lo empujara hacia la bestia que lo persigue. Capítulo 3. El terror en las profundidades. El protagonista de nuestra historia, quien ha estado descendiendo por el oscuro y laberíntico pasaje de la cueva, comienza a sentir que su situación se ha vuelto desesperante. A medida que avanza, el aire se vuelve más denso, y las sombras se alargan, cubriendo todo lo que antes podía parecer familiar. Ahora, el espacio mismo en el que se mueve parece haber cambiado. Ya no está simplemente dentro de una cueva.
Está en un mundo que desafía la lógica, un lugar donde las leyes naturales parecen no aplicarse. La sensación de claustrofobia se vuelve insoportable. Los pasajes se estrechan a medida que avanza, y la oscuridad parece devorar todo lo que hay a su alrededor. Cada paso resuena con un eco sordo y aterrador que amplifica el pánico creciente en su pecho. Lovecraft, con su estilo característico, convierte este lugar en un espacio casi vivo que parece tomar una forma propia, que palpita y respira junto con el protagonista. Es en este momento de desesperación cuando una figura comienza a hacerse presente, no físicamente, sino como una presencia que se siente más allá de lo visible. Es un ser que parece surgir de la oscuridad misma, de las mismas entrañas de la cueva. La criatura, o lo que sea que acecha, es incomprensible. Aunque el protagonista no puede verla claramente. Sabe que está allí. Es un sentimiento primitivo, una intuición que golpea en lo más profundo de su ser, una conciencia de que algo lo sigue, lo caza. La bestia no es descrita completamente, y este es uno de los elementos más poderosos de la obra. Lovecraft nunca da una forma exacta a lo que acecha en la oscuridad, y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. La imaginación humana tiende a llenar esos vacíos con lo peor: monstruos con ojos rojos, garras afiladas, un cuerpo amorfo y mutante. Pero, como ocurre con la mayoría de los horrores lovecraftianos, la verdadera criatura es aquella que el lector nunca llega a ver, un ser tan extraño y alienígena que nuestras mentes no pueden concebirlo. Y al no poder comprenderlo, la mente se llena de pavor. Es aquí, en el clímax de su desesperación, cuando el protagonista se da cuenta de que está atrapado. No solo atrapado en la cueva, sino atrapado en la propia naturaleza de su ser. Este es uno de los elementos recurrentes en el trabajo de Lovecraft. El ser humano se encuentra frente a lo desconocido, no solo en el sentido físico, sino también en el psicológico. El verdadero terror de la cueva no es solo lo que acecha en la oscuridad, sino el enfrentamiento con los propios miedos existenciales que residen en lo más profundo de la mente humana. Mientras sigue corriendo, el protagonista comienza a perder la noción del tiempo. Los pasajes de la cueva parecen cambiar a cada vuelta que da, como si las paredes mismas se movieran, reajustándose, transformándose en un laberinto interminable. Es como si la cueva se hubiera convertido en un ente consciente, un ser que se alimenta de su miedo, que lo encierra cada vez más. Cada paso que da en busca de una salida lo lleva más profundo, no solo en la cueva, sino en su propia psique. La sensación de que todo lo que conoce se está desmoronando lo consume. En este punto, Lovecraft comienza a explorar los límites de la mente humana. El terror de la cueva es una metáfora de la mente misma, con sus pasajes oscuros y recovecos ocultos. La criatura que lo persigue, entonces, no es solo un monstruo físico, sino también una manifestación de su propia ansiedad, sus propios miedos, sus inseguridades más profundas. La cueva no es simplemente un lugar externo, es un espejo del alma humana, llena de rincones oscuros, secretos y deseos reprimidos. Lovecraft utiliza magistralmente el espacio físico de la cueva para representar este descenso al abismo interior del protagonista. Cada giro, cada pasaje, cada estrechamiento en el camino es una representación simbólica de cómo la mente se sume cada vez más en la desesperación. La cueva es un lugar de no retorno, un espacio en el que las reglas de la lógica y la razón se disuelven, y en el que el ser humano se ve forzado a confrontar aquello que no puede comprender ni controlar. A medida que la persecución de la bestia se intensifica, el protagonista comienza a dudar de sus propios sentidos. En el entorno confuso y laberíntico de la cueva, no sabe si lo que está viviendo es real o si su mente está sucumbiendo a la locura. La confusión se apodera de él, y empieza a preguntarse si la bestia es simplemente un producto de su imaginación, una ilusión nacida del terror. Pero al mismo tiempo, sabe que no puede permitirse dudar. En el fondo, entiende que la criatura no es solo un enemigo físico, sino una manifestación de todo lo que él teme. El miedo se intensifica cuando se da cuenta de que ha perdido la noción de sí mismo. Ya no sabe quién es, ni cómo ha llegado hasta allí. Su identidad se disuelve en la oscuridad, y la cueva se convierte en una prisión para su alma. El horror se convierte entonces en un estado mental y emocional, en una niebla que lo envuelve, borrando toda referencia a la realidad y sumergiéndolo en el caos total. En la angustia de este proceso, el protagonista se siente como si estuviera siendo absorbido por la propia oscuridad, no solo física, sino también psicológica. La cueva es un lugar de olvido, un espacio donde el ser humano se enfrenta a su propia pequeñez frente al vasto e incomprensible universo. En este contexto, Lovecraft plantea la idea de que el verdadero terror no proviene de un monstruo exterior, sino de la comprensión de la insignificancia humana en el gran esquema de las cosas. El hombre se enfrenta a algo mucho más grande y antiguo que él mismo, algo que está más allá de su capacidad de comprensión.
La cueva, entonces, se convierte en una alegoría del universo, un lugar sin sentido y sin orden, lleno de horrores indescifrables que esperan ser descubiertos. Capítulo 4. El desenlace. El tiempo se disuelve, y el protagonista ya no sabe si ha estado corriendo durante minutos, horas o días. La cueva, ese monstruoso laberinto de sombras y pasajes tortuosos, se ha convertido en su mundo, en su prisión y su verdugo. Las paredes parecen respirar a su alrededor, emitiendo susurros en un lenguaje que su mente no puede comprender, pero que, de alguna manera, reconoce como profundamente perturbador. Cada sonido, cada eco, se amplifica en la solitaria vastedad de la cueva, y el protagonista siente que la oscuridad lo está devorando lentamente, con una paciencia cósmica, casi sobrenatural. Mientras avanza, su respiración se hace más errática, más frenética. El aire es denso y húmedo, una mezcla de tierra y moho que se infiltra en sus pulmones, llenándolo de una sensación de asfixia. Cada paso parece resonar a través de la cueva, un recordatorio de su completa soledad, de su incapacidad para escapar. La criatura, esa presencia monstruosa, sigue acechando en las sombras, como un espectro intangible que lo persigue sin descanso. A veces, cree oír sus pasos, arrastrándose suavemente sobre la tierra, acercándose cada vez más. Pero cuando se da vuelta, no hay nada allí, solo la vasta oscuridad, ese manto impenetrable que lo rodea. La bestia, que antes solo sentía, ahora parece estar tan cerca que puede casi oír su respiración profunda y pesada, aunque sus ojos no alcanzan a distinguirla. En algún momento, la cueva parece girar, como si el propio terreno cambiara de forma, como si el suelo debajo de él se moviera y se adaptara a su desesperación. El laberinto de túneles se vuelve aún más confuso, los pasajes se bifurcan en direcciones inexplicables, y cada vez que el protagonista elige uno, se encuentra atrapado en un nuevo cruce, un nuevo recodo, sin una salida a la vista. Las paredes se cierran lentamente sobre él, y su mente comienza a perder la claridad. Ya no sabe si sigue corriendo por la cueva o si está caminando en círculos dentro de su propio cerebro, atrapado en la paranoia. La fatiga mental y física lo consume. Su mente se tambalea, luchando por mantener el control, por aferrarse a algo que lo conecte con la realidad. Pero la cueva no le ofrece ninguna respuesta, ninguna salida. El miedo se ha convertido en un monstruo tangible, una entidad que lo atormenta tanto como la bestia misma. El protagonista sabe que si se detiene, si cede la desesperación, será el final. La criatura, sea lo que sea, no lo dejará ir. Y lo sabe con una certeza abrumadora, como si la cueva misma lo estuviera advirtiendo. En uno de los recodos de la cueva, algo cambia. La oscuridad parece volverse más espesa, más densa. Un pesado silencio se extiende por el aire. Ya no hay ecos, ni susurros, ni el sonido del propio caminar del protagonista. El silencio es absoluto, una quietud que cae sobre él como una losa de piedra. De repente, siente una presencia, un estremecimiento en el aire, como si la propia cueva respirara de una manera diferente, más lenta, más profunda. Hay algo más, algo que lo observa. La criatura ha dejado de seguirlo sigilosamente. Ya no hay un juego de persecución. La bestia está ahí, frente a él. No está acechando, no se está ocultando en las sombras, está justo frente a él, esperando, observando. Y el protagonista sabe, en lo más profundo de su ser, que está más cerca de ella de lo que jamás imaginó. La cueva misma parece haber desaparecido, y lo único que queda es ese ser incomprensible, esa fuerza primitiva que no tiene forma, pero que lo define, lo consume. En ese instante, el hombre deja de correr. No porque haya dejado de tener miedo, sino porque algo en su mente ha cedido. Su cuerpo, agotado por la desesperación y la confusión, se detiene por completo, y por un momento, todo es un abismo de quietud. La bestia, a pesar de ser invisible, se puede sentir con una intensidad aterradora. Está allí, en la oscuridad, como una presencia invisible, un ente cuya naturaleza se escapa a cualquier intento de comprensión humana. La bestia está hecha de las sombras, pero también parece ser un producto del miedo más profundo, una proyección de lo peor de la humanidad. El protagonista siente su piel erizarse, su corazón palpitar con una fuerza desbocada. Sabe que algo lo está mirando, que algo lo está evaluando. Es como si la misma cueva lo estuviera observando, estudiando sus movimientos, esperando que cometa un error, esperando que ceda al miedo, como si esa fuera la única forma en que podría ser consumido. Pero en lo más profundo de su ser, el protagonista sabe que no puede huir de esto. Ha llegado demasiado lejos, ha descendido demasiado en las profundidades, y ahora está cara a cara con lo que ha estado acechando en las sombras. Está frente a la oscuridad misma. En un impulso,
Da un paso hacia adelante, como si intentar confrontar aquello que lo acecha fuera la única forma de salir de la pesadilla. Pero cuando lo hace, el suelo bajo sus pies cede. El terreno, que parecía tan firme y sólido momentos antes, se derrumba, y de repente el protagonista cae. No es una caída rápida, sino lenta, casi infinita, como si el abismo de la cueva hubiera decidido tragárselo por completo. No hay sonido, no hay eco, solo la sensación de estar siendo arrastrado hacia una oscuridad sin fin. La caída es interminable, una espiral de desesperación que parece llevarlo cada vez más profundo, hasta que finalmente el suelo lo recibe con un golpe sordo. El impacto lo deja atónito, incapaz de moverse por unos momentos. El dolor es agudo, pero al mismo tiempo, parece estar apagado, como si el cuerpo mismo hubiera comenzado a rendirse. El miedo sigue palpando en su pecho, un miedo tan primitivo que lo consume. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logra levantarse. Está en una cámara aún más profunda, un espacio tan vasto y cavernoso que las paredes parecen perderse en la penumbra. La sensación de estar completamente solo, más que nunca, lo embarga. Los ecos de sus propios pensamientos se pierden en la vastedad del lugar, y por un breve momento, el protagonista se siente desconectado de todo, como si ya no estuviera en el mundo. Pero, al mismo tiempo, sabe que está atrapado en el corazón de la cueva, y la bestia aún lo acecha. La bestia sigue allí, esperando, observando desde las sombras, tal vez más cerca de lo que él se atreve a imaginar. Ya no hay escape. La cueva lo ha absorbido por completo. Y el miedo, el más profundo de todos los miedos, se ha convertido en su única compañía. Capítulo 5. El desespero de la persecución. La caída lo ha dejado débil, atónito, pero la necesidad de sobrevivir sigue presente en lo más profundo de su ser. A pesar del dolor que recorre su cuerpo, a pesar de la confusión y la desorientación que lo embarga, hay algo que lo mantiene en pie, el terror. Un terror visceral, primitivo, que lo obliga a levantarse y seguir adelante. La bestia sigue allí, en algún lugar de esa vasta oscuridad. La cueva, ya no solo un espacio físico, ha comenzado a convertirse en una prisión psicológica. Cada paso, cada movimiento, es un recordatorio de que no está solo en este abismo. Algo lo sigue, algo lo observa con una paciencia insostenible. La cámara en la que ha aterrizado es aún más vasta que las anteriores, y el silencio que la rodea parece más denso, como si todo a su alrededor hubiera sido absorbido por la oscuridad misma. El aire está viciado, cargado de un olor a tierra húmeda y descomposición. A cada respiración, siente el peso de la humedad en sus pulmones, como si el mismo aire estuviera diseñado para consumirlo. No hay sonidos de animales, ni ruidos de agua, ni ecos de su propia respiración. Es como si el mundo se hubiera detenido, dejándolo suspendido en un vacío sin tiempo. Al principio, el protagonista se toma un momento para intentar reorganizar sus pensamientos. Necesita encontrar una salida, cualquier indicio de un camino que lo lleve a la luz. Pero mientras sus ojos intentan adaptarse a la oscuridad, se da cuenta de que no hay referencias, nada que le indique una dirección. Los pasajes en la cueva parecen interminables y todo parece desmoronarse ante su mente. Las paredes de roca se curvan de formas extrañas, como si tuvieran vida propia, y cada rincón parece tener un ángulo diferente al que debería tener. Es como si la cueva misma estuviera tratando de confundirlo, de llevarlo hacia su propia perdición. Al caminar, su mente no puede dejar de preguntarse por la bestia. ¿Está cerca? ¿La ha perdido de vista por completo? El miedo lo consume, pero aún conserva la voluntad de seguir adelante. El problema no es solo la bestia, sino lo que representa. Algo más que una simple criatura que lo acecha. Es un símbolo del caos y lo incomprensible, una manifestación de lo que no puede comprender ni controlar. Mientras avanza, esa sensación se intensifica, como si la cueva misma estuviera cargada de una energía maligna, una presencia que lo ha atrapado y que nunca lo dejará escapar. De repente, el terreno cambia. El suelo bajo sus pies se vuelve más inestable, y el protagonista se siente como si caminara sobre una capa fina de hielo, esperando el momento en que todo se rompa y se desmorone. Un escalofrío recorre su cuerpo, y una sensación de horror inminente lo invade. Algo no está bien. Sabe que está siendo observado. Y es entonces cuando escucha un sonido. Al principio, es un susurro, apenas perceptible, pero suficiente para que su cuerpo se tense por completo. El sonido es extraño, casi inhumano. Una mezcla de rasgueo y siseo, como si algo se arrastrara por el suelo, acechando desde las sombras. El protagonista se detiene, paralizado, el terror se apodera de él. La bestia está cerca. Puede sentirlo en cada fibra de su ser. El sonido se repite,
más fuerte esta vez, y la sensación de ser observado se convierte en una presión insoportable en su pecho. Algo lo sigue, está ahí, cerca, y cada segundo que pasa, la presencia se hace más intensa. Es entonces cuando la criatura hace su aparición. No la ve, no la puede ver, pero la siente. La bestia ha dejado de ser un espectro lejano, una sombra imposible de discernir. Ahora está aquí, junto a él. El horror no viene de lo que ve, sino de lo que sabe que está sucediendo. Algo invisible lo acecha, algo que se mueve con agilidad, algo que sigue sus pasos. El ambiente se llena de un calor extraño, un calor opresivo que lo envuelve y lo sofoca. Es como si el aire se hubiera transformado en una sustancia viscosa, pesada, que lo impide respirar con facilidad. El protagonista, con el corazón palpitando en su garganta, intenta huir. Sus piernas, débiles y agotadas, responden con lentitud, pero lo hacen. Corre por los pasajes sinuosos de la cueva, con la sensación de que la bestia lo sigue, no solo físicamente, sino con una intención que va más allá de la persecución. Hay algo primordial en este ser, algo que va más allá del mero instinto animal. La criatura no lo persigue porque necesite alimentarse, sino porque disfruta de su sufrimiento, porque se alimenta del miedo que emana de él. Este es el tipo de terror más puro, el terror a lo desconocido, el terror a la invisibilidad de la amenaza. En un momento, cuando parece que no hay salida, el protagonista da un giro inesperado en el pasaje, buscando cualquier posible recodo, cualquier pequeño túnel que lo lleve a un lugar seguro. La desesperación lo ha llevado a actuar sin pensar. Y al final, es este instinto lo que lo salva, aunque solo sea temporalmente. Al girar, se encuentra en una estrecha grieta en la roca, un túnel casi sellado, donde apenas puede caber. Es un refugio pequeño, pero lo suficientemente alejado del rastro de la bestia. Dentro de esa grieta, la oscuridad es aún más absoluta, como si la cueva se hubiera tragado todo lo que lo rodea. Aquí, en este estrecho refugio, se encuentra solo con su miedo. La criatura no lo ha seguido, pero no puede relajarse. Sabe que solo está ganando tiempo, que la bestia está esperando, agazapada, paciente, sabiendo que tarde o temprano, el protagonista tendrá que salir. Pero al menos por un momento, la presión de la persecución ha disminuido. Mientras permanece allí, tembloroso y atrapado, algo extraño comienza a suceder. La oscuridad no parece estar simplemente a su alrededor. Se siente como si estuviera dentro de él, como si hubiera empezado a invadir su ser. Los pensamientos se vuelven más confusos, más erráticos. El silencio se convierte en un rugido ensordecedor en su mente. La cueva parece estar cambiando, volviendo a adaptarse a su presencia, como si estuviera absorbiéndolo en su esencia. Su percepción de la realidad se diluye. Los límites entre lo que es real y lo que es imaginado comienzan a desdibujarse. Las sombras que lo rodean parecen cobrar vida propia, y el protagonista ya no sabe si está huyendo de la criatura o si está simplemente corriendo dentro de su propia mente. El tiempo dentro de la grieta parece distorsionarse. No sabe cuánto ha pasado desde que se refugió allí, ni cuánto más podrá soportar la presión de la cueva, de la bestia, y sobre todo, de sí mismo. Los susurros en la oscuridad se han intensificado, como si la propia cueva estuviera comenzando a hablarle, a murmurarle secretos que no puede comprender, pero que lo aterrorizan más que cualquier monstruo. Los ecos de su mente se mezclan con el sonido del viento que parece salir de las paredes mismas, y el espacio se vuelve aún más pequeño, más cerrado. Cada respiración le parece más pesada que la anterior, y la ansiedad lo consume. Sabe que la bestia sigue acechando. Aunque no la vea, puede sentirla en cada rincón de la cueva, acechando, esperando. Lo observa, lo conoce, lo entiende mejor que él mismo. La criatura es la oscuridad misma, y en su presencia, el protagonista comienza a perder su identidad. Se siente despojado de todo lo que alguna vez fue, y lo único que queda es el miedo, una sensación viscosa que lo envuelve, lo consume. La cueva, ese monstruoso laberinto, ha tomado posesión de su mente. La persecución no es solo física, es una batalla contra su propia cordura. Capítulo 6. El colapso final. El refugio que el protagonista ha encontrado en la estrecha grieta de la cueva comienza a sentirse como una tumba, un sepulcro de desesperación. El tiempo, que antes parecía dilatarse interminablemente, ahora se ha vuelto tan fragmentado que no puede medirlo. Su mente está a punto de quebrarse. La cueva se ha transformado en un monstruo viviente, un ser sin rostro que lo acecha desde las sombras, lo observa sin cesar, y lo arrastra cada vez más hacia la locura. El aire dentro de su escondite es denso, húmedo, impregnado con la pestilencia de la tierra y el moho. Cada respiración se vuelve un esfuerzo doloroso, cada inhalación parece que lo consume un poco más.
La soledad lo ha alcanzado en su forma más absoluta. No hay sonidos, no hay ecos, nada que lo conecte con la realidad de un mundo exterior. Solo está él, en la oscuridad más profunda, sintiendo el peso de su propia mente aplastándolo. De vez en cuando, se permite mirar hacia el pasaje por donde había huido, con la esperanza de que la bestia se haya perdido, de que haya abandonado la persecución. Pero cada vez que lo hace, la ansiedad lo embarga. No importa lo que vea. La oscuridad lo ha invadido por completo. Ya no es solo un entorno físico, la cueva ha dejado de ser un lugar tangible. Se ha convertido en una extensión de su propio ser, de sus propios miedos. Los muros de roca, húmedos y fríos, parecen respirar, como si tuvieran vida propia, pulsando con una energía malévola que lo asfixia. La bestia está ahí, sabe que está ahí, y lo observa desde las sombras. Los pensamientos del protagonista se vuelven más erráticos, más desordenados. Comienza a cuestionarse su propia percepción de la realidad. ¿Es esto realmente una cueva? ¿O es una manifestación de su mente? ¿Es la bestia un ser tangible o simplemente el producto de su desesperación? Cada uno de estos pensamientos lo hunde más en la locura. La cueva parece estar conectada con algo mucho más antiguo, mucho más grande, que se extiende más allá de lo que su mente puede comprender. De repente, en la quietud de la grieta, algo cambia. Un sonido rompe el pesado silencio, un leve crujido, un movimiento sutil en la oscuridad. El protagonista congela su cuerpo, sus músculos tensándose al máximo, sus sentidos alertas. El sonido se repite. Y ahora, no hay duda. La bestia está cerca, más cerca que nunca. Puede sentirlo en cada fibra de su ser. Un estremecimiento recorre su cuerpo. No es un miedo simple, no es solo una respuesta instintiva. Es una sensación más profunda, una intuición que desafía la razón. La bestia sabe que está allí, está esperando a que salga de su refugio. El miedo lo consume, pero también lo empuja a moverse. El instinto de supervivencia lo impulsa a hacer algo, a escapar, aunque no tenga idea de a dónde va. No puede quedarse allí, atrapado en la grieta, esperando que la criatura lo alcance. Pero salir significa enfrentarse a lo peor, a la presencia oscura que lo sigue, a ese ser que lo ha atormentado desde el primer momento en que entró en la cueva. Con una valentía temblorosa, se arrastra hacia la entrada de la grieta, cuidadosamente, sin hacer ruido, intentando que su respiración no lo delate. La oscuridad fuera de su refugio es impenetrable, un abismo que parece devorarlo en cada segundo. Pero no puede quedarse allí. No puede esperar a que la bestia lo encuentre en su refugio. El miedo lo arrastra hacia adelante, hacia lo desconocido. Cuando sale de su escondite, el mundo parece desmoronarse aún más. El pasaje frente a él es aún más estrecho, aún más oscuro, si eso es posible. El aire es pesado, cargado con el mismo olor nauseabundo que ha estado impregnando la cueva desde que llegó. Cada paso que da resuena en sus oídos como un trueno, amplificado por la quietud de la cueva. Es como si el suelo debajo de él estuviera hecho de cristal, y con cada movimiento, teme que todo se rompa y lo arrastre de nuevo al abismo. Avanza, pero no sabe a dónde va. No hay señales que lo guíen. Los pasajes de la cueva parecen multiplicarse en todas direcciones, un laberinto interminable que lo consume. Es como si la misma cueva se hubiera convertido en un ser vivo, un monstruo que lo observa, que se adapta a sus movimientos, que lo atrapa más y más. El protagonista ya no sabe si está huyendo o si está siendo arrastrado hacia su propia perdición. En su mente, todo se ha confundido. ¿Qué es la cueva? ¿Qué es la bestia? ¿Y qué es él mismo en todo esto? A lo lejos, comienza a escuchar un sonido inconfundible, un arrastre, un deslizamiento que se mueve con lentitud, pero con una certeza aterradora. La bestia está detrás de él. No la ve, pero puede sentirla, como si sus pasos estuvieran marcados en el aire. Cada vez más cerca. Su respiración se acelera, su corazón late con fuerza en su pecho, y el terror se convierte en una fuerza física que lo empuja a correr. Corre, corre sin pensar, guiado solo por el pánico. Los pasajes se retuercen, se entrelazan, y el suelo bajo sus pies parece ceder, como si la cueva estuviera a punto de colapsar por completo. Pero no hay tiempo para detenerse. La bestia lo persigue implacablemente. El sonido de sus pasos resuena ahora con claridad en la cueva, y sabe que no puede escapar. Hay algo ineludible en la persecución, algo que va más allá de la mera huida. La criatura no solo lo persigue, lo caza. En un giro desesperado, toma un pasaje que parece más oscuro que todos los demás. En su mente, el único pensamiento que lo impulsa es que tal vez, solo tal vez, este pasaje lo llevará hacia la salida, hacia la luz. Pero al dar un paso más, se da cuenta de que ha cometido el peor de los errores.
El pasaje es un callejón sin salida. Las paredes de roca se cierran alrededor de él como un abrazo mortal. Está atrapado. La bestia está ahí, ahora más cerca que nunca. Su respiración es pesada, inhumana, un susurro que se mezcla con el viento que sopla en la cueva. El protagonista está acorralado, con la sensación de que no hay escape. Pero en ese momento, algo extraño ocurre. La criatura no lo ataca de inmediato. No lo devora. Está allí, esperando, observando, como si disfrutara del terror que ha sembrado. El protagonista, tembloroso y completamente agotado, se desploma contra las frías paredes de la cueva, su mente al borde de la locura. La bestia lo ha alcanzado. Pero la cueva no lo ha dejado ir. Y en ese encuentro final, el protagonista descubre lo más aterrador de todo. No hay escape de este lugar, no hay escape del miedo, porque la verdadera bestia no es la criatura que lo persigue, sino la oscuridad que ha tomado posesión de su propia alma. Capítulo 7. El último suspiro. La cueva, ahora completamente devoradora, parece haber tomado vida propia. No es solo un laberinto de pasajes y túneles. Es una entidad en sí misma, un monstruo que se alimenta de la desesperación, que absorbe la voluntad humana y la transforma en una sombra errante. El protagonista, exhausto y desbordado por el terror, ya no sabe si su cuerpo sigue existiendo o si ha sido tragado por la misma oscuridad que lo rodea. Cada paso que da lo hunde más en un vacío interminable, un lugar donde el tiempo no existe, donde la realidad se disuelve como un sueño horrible del cual no puede despertar. El aire es denso, pegajoso, como si estuviera respirando a través de una capa de niebla espesa. Cada respiración se convierte en un esfuerzo titánico, y los sonidos a su alrededor, el eco de sus propios movimientos, el leve crujido de las piedras al pisarlas, se vuelven insoportables. En algún lugar, muy lejos de su conciencia, percibe el sutil ruido de la bestia, su respiración, su arrastre. Pero esta vez no se atreve a mirar. No puede. Lo ha perdido todo. La criatura no es solo un ser físico, una forma corporal. Es la manifestación de su propio terror. Y está atrapado en una prisión de su propia mente. Los pasajes de la cueva parecen expandirse y encogerse a su alrededor, como si el espacio mismo estuviera mutando. La cueva está viva, en constante cambio, como si fuera un ser consciente que se adapta a sus miedos y emociones. El suelo bajo sus pies, en particular, parece ser un organismo que late, que respira, que se sacude bajo su peso. En cada grieta, en cada rincón de la roca, el protagonista cree ver sombras que se mueven, como si la misma cueva estuviera llena de ojos invisibles observándolo. Está solo, totalmente solo. Y, sin embargo, no puede escapar de la sensación de que la bestia lo acompaña, acechando en cada sombra, respirando sobre su nuca. Ha dejado de ser una figura tangible. Ahora es una presencia, una oscuridad que se arrastra por su mente y lo envuelve. La bestia, en su forma más abstracta, es todo lo que ha temido. Es la locura. Es la incertidumbre. Es la muerte lenta y definitiva que no puede escapar, que no puede evitar. El protagonista, al borde de la descomposición mental, tropieza en el oscuro pasaje, cayendo de rodillas sobre la fría superficie de la cueva. La sangre corre por su rostro, por sus manos, pero ya no puede sentirla. Ha dejado de ser un cuerpo físico, un ser humano con esperanza. Ahora es solo una sombra errante, una figura que se ha despojado de su humanidad. El terror lo consume, y en un acto desesperado, grita al vacío, esperando que su voz se pierda en la nada. Pero el eco de su propio grito lo golpea como un martillo. La cueva le responde. El eco es profundo, interminable, y parece surgir desde el mismo corazón del abismo. La voz que devuelve no es la suya, ni siquiera humana. Es un susurro gutural, una mezcla de voces antiguas y distorsionadas que parecen provenir de las paredes de la cueva misma. En ese instante, se da cuenta de la terrible verdad. La cueva no está solo habitada por la bestia, sino por todo lo que alguna vez existió en este mundo, todo lo que fue olvidado, todo lo que fue consumido por el abismo. En su desesperación, el protagonista intenta levantarse, a pesar de que sus fuerzas lo abandonan. Pero hay algo más. Algo se mueve en la oscuridad más allá de él, algo grande, algo que parece hacer temblar el aire mismo. Los rugidos de la bestia ya no son sonidos aislados, se han transformado en una sinfonía de pesadillas, un conjunto de voces distorsionadas que se entrelazan con los ecos de la cueva. La criatura ya no está fuera de él. Ahora está dentro de su mente, devorando sus pensamientos, llenándolo de imágenes de sufrimiento y horror. La bestia no es solo un ser. Es el final, la conclusión inevitable. Y lo peor de todo es que el protagonista sabe que nunca podrá escapar. Nunca encontrará la salida. La cueva es su prisión eterna.
En medio de la oscuridad, cuando el miedo lo ha consumido por completo, algo extraño sucede. Una luz, débil, vacilante, aparece ante él. No es la luz de un faro, ni la claridad de un sol lejano. Es un resplandor gris, pálido, que emite desde una grieta en la roca, un destello que parece llamar su atención. Al principio, duda. ¿Es real? ¿O es simplemente el último vestigio de su mente que lo engaña? Pero algo lo impulsa a avanzar hacia ella. No sabe por qué. Tal vez sea la necesidad de encontrar una respuesta, aunque sea la peor de todas. La luz crece a medida que se acerca. Pero cuando está a punto de tocarla, una fuerza invisible lo empuja hacia atrás. La luz se apaga, y el vacío se traga todo lo que había sido. La bestia, la cueva, todo desaparece en un susurro de sombras. El protagonista cae de nuevo. Esta vez, no se mueve. No hay miedo. No hay esperanza. Ya no queda nada. La cueva lo ha consumido. Y con ello, su alma también. Capítulo 8. La eternidad en la oscuridad. El protagonista ya no sabe si su cuerpo sigue siendo suyo. En la desesperación de la cueva, ha perdido cualquier noción de tiempo. La oscuridad lo ha absorbido por completo y ya no hay distinción entre su cuerpo y la misma roca fría que lo rodea. Se ha convertido en parte de la cueva, una sombra que se arrastra sin rumbo, una criatura sin forma, una memoria olvidada en un rincón del abismo. La bestia ya no es un ser tangible. Ha dejado de ser una figura definida, algo a lo que pueda enfrentarse con su mente, con sus recuerdos. Ahora es la esencia misma del miedo. El protagonista sabe que no puede luchar más, que cada resistencia es inútil. Las paredes de la cueva lo aprisionan como un parásito, no lo dejan ir. La criatura ya no lo persigue. Ya no es necesario. Él es la presa, y siempre lo ha sido. Desde el primer momento en que ingresó a ese maldito laberinto, la cueva lo había reclamado. Un grito ahogado se escapa de su garganta, pero ni siquiera su propia voz lo reconforta. El sonido se pierde en la vastedad de la cueva, disipado por la oscuridad. En su mente, los pensamientos se deshacen como polvo. Recuerda vagamente lo que alguna vez fue, un hombre, un ser humano, con un propósito, con una vida fuera de este laberinto. Pero ese ser parece tan lejano, tan ajeno a lo que ahora es, que no puede recordarlo con claridad. Ya no es el hombre que fue. Ha sido transformado por el miedo, por la cueva, por la bestia que lo habita y lo consume desde adentro. Cada vez que intenta recordar cómo llegó allí, cada vez que intenta reconstruir su vida, lo único que surge en su mente es la oscuridad, el vacío. La cueva no le permite pensar en nada más. Las paredes se estrechan a su alrededor, como si estuvieran cerrando un círculo sobre su mente. La cueva no es solo un espacio físico. Es una extensión de su propio ser, un reflejo de su desesperación. Y dentro de ella, todo es absurdo y aterrador. Es entonces cuando, en medio de la oscuridad más absoluta, la visión llega. No es una visión clara, no es una imagen que pueda tocar, pero es un sentimiento, una presión en su pecho, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Algo se mueve en las sombras, algo que no puede ver, pero que sabe que está ahí. La presencia de la bestia ya no es un ruido, ni un arrastre. Es una pulsación, una vibración en el aire mismo, como si la misma esencia de la cueva estuviera viva y respirando con él. El protagonista no puede más. Se desploma de rodillas, su cuerpo ya no responde. El dolor, el hambre, la sed, ya no importan. Solo queda la sensación de que está siendo observado, estudiado, como si la cueva misma fuera un ser consciente que lo estuviera analizando, sometiéndolo a su propia voluntad. En algún rincón de su mente, el protagonista sabe que ya no puede escapar. Ya no hay esperanza. La idea de huir ya no tiene sentido. El horror se ha apoderado por completo de su ser. Y lo que es peor, la cueva ha logrado lo que quería. Ha convertido su mente en un laberinto, una prisión donde el miedo y la desesperación son las únicas realidades que existen. Y entonces, en ese espacio de terror absoluto, algo cambia. La cueva no está vacía. La oscuridad ya no es solo la ausencia de luz, es algo más. La presencia de la bestia se intensifica. Algo está saliendo de las sombras, algo que no tiene forma, pero que tiene un poder indescriptible. La vibración en el aire se convierte en un sonido profundo, un retumbar que recorre cada rincón de la cueva. El protagonista siente como si su alma misma estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. La bestia no es solo una criatura de carne y hueso. Es una manifestación de todo lo que la cueva representa, lo innombrable, lo eterno, lo más profundo del terror humano. El protagonista siente que ya no tiene control sobre su cuerpo. La cueva ha hecho lo que necesitaba. Lo ha despojado de su humanidad, de su racionalidad, de su sentido de sí mismo.
Él ya no es un ser, es un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Y mientras se arrastra por el suelo frío, sintiendo el peso de su propio cuerpo como si fuera un lastre, la presencia de la bestia lo rodea, lo envuelve, lo consume. El sonido que llena la cueva ahora es un rugido que no proviene de una criatura, sino de la cueva misma. Es como si todo el abismo, todo el miedo contenido en sus muros, estuviera gritando, como si la propia cueva estuviera viva, deseando devorar todo lo que queda de su ser. El protagonista ya no puede distinguir entre lo real y lo irreal. Ya no sabe si está huyendo, si está siendo devorado o si simplemente ha dejado de existir. Entonces, de manera inexplicable, siente un cambio en la presión que lo rodea. Un resplandor, débil pero brillante, aparece frente a él. En sus últimos momentos de lucidez, su mente lo lleva a la idea de que finalmente ha llegado la salida, que por fin podrá escapar. Pero sabe, en lo más profundo de su ser, que no puede confiar en eso. La luz es solo un engaño, una ilusión más en la serie interminable de trampas que la cueva le ha tendido. La bestia está aquí. La cueva está aquí. Y todo lo que alguna vez fue, todo lo que alguna vez significó algo, se desvanece. La luz lo envuelve por completo, pero no hay liberación. No hay escapatoria. La cueva lo ha consumido. La bestia lo ha devorado. Y el protagonista, en su último suspiro, se convierte en parte de la oscuridad, una sombra más en el vasto abismo de la cueva, una eternidad más atrapada en su terror eterno. Capítulo 9. La revelación del abismo. La oscuridad no ha cedido. Al contrario, parece haberse multiplicado, volviéndose más espesa, más densa, como si la cueva misma estuviera viva, respirando y pulsando con una energía que no se puede comprender. El protagonista, aunque ya despojado de su humanidad, continúa arrastrándose en su tormento. Su cuerpo, agotado por el sufrimiento y la desesperación, ya no responde. Su alma, desmoronada por el miedo y el terror, parece haber quedado atrapada en las mismas paredes de roca que lo rodean. Cada intento de mover su cuerpo se siente como un esfuerzo inútil. La cueva lo ha devorado, pero hay algo más. Algo extraño que no logra entender. Las sombras a su alrededor ya no son simples vacíos. Se mueven, se retuercen. Parecen tener forma, como si las mismas sombras estuvieran alcanzando una conciencia propia, algo que antes no estaba ahí. El miedo en su pecho se incrementa, y en un acto reflejo, mira a su alrededor. Pero lo que ve no es la bestia. Es algo diferente. Algo mucho más insidioso. La cueva ya no es solo un laberinto. Ya no es solo un espacio físico. Se ha transformado en un lugar más allá de la comprensión humana. El protagonista siente que todo lo que alguna vez conoció se ha desvanecido. El tiempo, el espacio, su propia existencia, todo ha sido distorsionado por el lugar en el que se encuentra. Y entonces, en medio de ese abismo, llega una comprensión aterradora. La bestia no es lo que pensaba. La criatura que ha estado acechando sus pasos, la sombra que ha perseguido su alma, no es un ser físico, ni una monstruosidad creada por las oscuras profundidades de la tierra. Es un reflejo. Una manifestación. Y lo más perturbador de todo, la bestia no está fuera de él. Está dentro de él. La cueva ha hecho lo que siempre ha hecho. Ha extraído lo más profundo de su ser, lo más oscuro de su alma. La bestia, esa sombra acechante, no es más que una proyección de sus propios miedos, sus propios deseos reprimidos, las partes más inconfesables de su psique. La criatura no lo persigue. La criatura lo busca porque, en algún nivel, él la ha invocado. La bestia es su propio reflejo distorsionado, una parte de su ser que ha sido liberada por el horror de la cueva. El protagonista, en su desesperación, comienza a recordar. Recuerda vagamente su vida antes de entrar a la cueva, su inocencia, sus esperanzas. Recuerda los momentos que lo definieron, las decisiones que lo llevaron hasta ese abismo. Y en cada uno de esos recuerdos, la sombra de la bestia está presente. La criatura nunca fue externa. Siempre estuvo allí, en lo más profundo de su ser. La cueva solo ha servido como un espejo, una distorsión de su propia conciencia. Y ahora, en este momento de desesperación total, finalmente comprende la verdad. Él mismo es la bestia. La revelación lo golpea como una ola. Su mente, ya quebrada por la angustia, comienza a colapsar bajo el peso de la comprensión. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, ya no tiene sentido. La bestia no es una entidad separada. Es su propio temor encarnado, la sombra que lo sigue porque es una parte de él, inseparable, inherente a su existencia. En su confusión, el protagonista mira a su alrededor, buscando alguna explicación, alguna forma de escapar. Pero lo que ve lo aterra aún más. Las paredes de la cueva no son solo rocas.
Son reflejos. Reflejos de su mente, de sus recuerdos más oscuros. La cueva, la bestia, todo esto no es un lugar físico. Es un espacio psicológico, un campo de batalla de la mente humana, donde sus miedos más profundos se han materializado. La bestia, la oscuridad, todo lo que ha vivido hasta ahora, es solo una manifestación de lo que ha llevado consigo durante toda su vida. El miedo se apodera de él con tal fuerza que, por un momento, siente que su corazón se detiene. La cueva lo ha transformado. Lo ha convertido en un ser sin alma, un ser sin sentido, una sombra errante que ya no pertenece al mundo exterior. Pero lo peor de todo es que la bestia no es una cosa que pueda destruirse. No puede escapar de sí mismo. Las paredes de la cueva se cierran a su alrededor, aplastándolo, pero no hay dolor. Solo hay una vacuidad absoluta, una ausencia de todo lo que alguna vez fue. El protagonista, en su última comprensión, siente como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodea. No hay escape. No hay forma de liberarse. La bestia, la cueva, ya no son cosas externas. Son partes del mismo, del caos que ha creado en su mente. Y, al final, se da cuenta de que nunca hubo una criatura en la cueva. Nunca hubo un monstruo. Todo fue una manifestación de su propia mente, de su incapacidad para enfrentar lo más oscuro de su ser. La verdadera bestia no está en las sombras de la cueva. Está dentro de él. Con esa comprensión final, la cueva lo consume por completo, y la última chispa de su conciencia se apaga, perdiéndose en la infinita oscuridad que lo ha atrapado para siempre. Capítulo 10. El eco del abismo. La cueva, en su quietud, parece haber dejado de ser un espacio. Ha perdido su forma, su estructura. Ya no es un lugar tridimensional, tangible. Ahora es solo una expansión infinita de sombras y ecos, una extensión de la mente del protagonista. Su conciencia, ahora disociada y fragmentada, flota entre la realidad y el terror, entre lo físico y lo mental. Las paredes de roca se desvanecen, convirtiéndose en niebla, en vapor oscuro que lo rodea, envolviendo cada pensamiento, cada emoción que aún queda en él. El protagonista ya no sabe cuánto tiempo ha pasado. El concepto de tiempo ha dejado de existir. Los recuerdos de su vida anterior, las memorias fragmentadas de momentos pasados, ya no tienen el mismo peso. Su existencia ha quedado atrapada en una espiral de sufrimiento y duda, una espiral que se repite sin fin, como un ciclo que no tiene principio ni fin. La cueva no es solo un espacio físico, ni siquiera un laberinto. Es la manifestación de su propio caos interno, una cárcel mental que se construye a sí misma, perpetuamente. Él lo sabe ahora. Sabe que nunca estuvo perdido en un laberinto físico. La bestia nunca fue una criatura externa. Todo ha sido una proyección de su propia mente, una manifestación de sus temores y deseos más oscuros. Y ahora, en este abismo donde la oscuridad se traga cada pensamiento, cada respiro, empieza a comprender la verdadera naturaleza de su prisión. La cueva no es un lugar. Es el mismo. ¿Por qué no puedo salir? Se pregunta, aunque ya sabe la respuesta. La voz que surge de sus labios no es suya, sino un susurro vacío, una onda sorda en el vacío de su mente. Su voz, su cuerpo, ya no son suyos. Son partes de la oscuridad que lo consume. La distorsión es tan profunda que ni siquiera su alma parece pertenecerle. Él mismo es una ilusión, una sombra errante que vaga sin propósito, sin dirección. Cada paso que da hacia la nada lo lleva más lejos de la conciencia de sí mismo. Las sombras no son solo oscuridad. Son recuerdos perdidos, son fragmentos de su vida que se han distorsionado y tomado forma. En su mente, puede escuchar los ecos de su propio sufrimiento, sus miedos, sus arrepentimientos, sus deseos insatisfechos. Todo lo que alguna vez fue real ha desaparecido, y ahora queda solo una interminable repetición de sus propios errores y sus propias fallas. ¿Qué soy ahora?, se pregunta, sintiendo que la pregunta misma es inútil. La respuesta lo atormenta más que el silencio. Ya no es nada. La cueva lo ha despojado de su humanidad, lo ha transformado en una sombra de sí mismo, un eco de lo que alguna vez fue. Entonces, una voz surge. No es suya, pero resuena en su mente con una claridad aterradora. Es un susurro que parece provenir de las mismas paredes de la cueva, una voz que se mezcla con el sonido de la oscuridad. Estás aquí porque siempre lo estuviste. El miedo es lo único que te ha mantenido en este lugar. El miedo es lo que has sido siempre. La voz parece provenir de la cueva misma, pero en el fondo de su ser, el protagonista sabe que la voz es suya. Es un reflejo de su propia psique, una manifestación de lo que ha intentado negar toda su vida. El miedo, el temor a lo desconocido, a la muerte, a la desesperación, siempre ha sido parte de él,
Siempre ha sido lo que lo ha impulsado, lo que ha dado forma a su vida y a sus decisiones. La cueva lo sabe. La bestia lo sabe. Y él lo sabe también. Te has enfrentado a tus miedos, pero no te has enfrentado a ti mismo. Has huido de lo que eres, pero lo has traído aquí. Estás atrapado porque nunca dejaste de correr. El eco de estas palabras lo golpea con fuerza, y, por primera vez, el protagonista siente algo que no había sentido en mucho tiempo, una vaga sensación de claridad. La cueva, la oscuridad, la bestia, no son castigos. No son monstruos externos. Son su propia creación, su propia forma de evitar enfrentarse a la verdad de su existencia. En ese instante, el protagonista comprende. La cueva no lo ha atrapado. Él mismo se ha atrapado a sí mismo. La bestia nunca lo persiguió. La ha llamado, la ha invocado, la ha creado con cada pensamiento, con cada duda, con cada miedo que ha negado. La cueva solo refleja la lucha interna que nunca ha enfrentado. Con una mezcla de desesperación y comprensión, el protagonista cae de rodillas, completamente derrotado. Las sombras se arremolinan a su alrededor, cada una de ellas representando un pedazo de su alma rota, una parte de su vida que ha quedado atrás, olvidada y oculta. La verdad lo golpea con tal intensidad que ya no hay palabras que lo describan, ni dolor que lo abarque. Está atrapado no en la cueva, sino en su propia mente. El miedo es lo único que queda. Y mientras el protagonista se consume en esa última revelación, la cueva se disuelve, y él se desvanece en la oscuridad. No hay fin. No hay escape. Solo el eco del abismo. Capítulo 11. La distorsión final. El aire en la cueva está más espeso que nunca. No hay viento. No hay respiración. No hay rastro de vida, salvo la de su propio ser, que se retuerce en agonía dentro de las paredes invisibles de su mente. Los límites de su cuerpo y de su conciencia se desvanecen, como si la cueva misma estuviera devorando su existencia, arrancando pedazos de él, dejando solo fragmentos de lo que alguna vez fue. En su mente, los ecos de las palabras que le susurraron en el abismo resuenan como un martillo golpeando su cerebro, una repetición incesante que lo atormenta más que cualquier grito. Estás aquí porque siempre lo estuviste. El miedo es lo único que te ha mantenido en este lugar. El miedo es lo que has sido siempre. Estas palabras no cesan, y en la oscuridad, el protagonista siente que ya no puede escapar de ellas. El miedo lo ha dominado. Y mientras se arrastra por la cueva, todo a su alrededor comienza a cambiar. No es la cueva que conocía. No es el laberinto frío y húmedo de antes. Ahora, todo parece disolverse en una espiral de confusión. El suelo bajo sus pies parece ceder. Siente que está cayendo, pero no cae. La sensación de hundirse en una nada infinita lo consume, como si estuviera siendo absorbido por el mismo aire que lo rodea. No puede encontrar el equilibrio. Sus ojos no logran enfocar nada en el oscuro vacío que lo rodea, pero eso no le importa. Lo que le consume ahora es una sensación aún más profunda, la desintegración de su propia realidad. Las paredes de la cueva ya no son sólidas. Fluyen. Se deforman. Se estiran, se contraen, como si estuvieran vivas, respondiendo a su propia ansiedad. Cada paso que da lo lleva a un rincón diferente, pero, al mismo tiempo, está en el mismo lugar. La cueva parece un espejo distorsionado de sí misma, un reflejo de su alma perdida, hecha de sombras y de recuerdos rotos. Él está atrapado, no solo en un espacio, sino dentro de una secuencia infinita de momentos que se repiten y se mezclan sin lógica, sin razón. De repente, algo se mueve en la oscuridad. Un sonido lejano, que no es un ruido, sino una vibración, una frecuencia que resuena en su pecho. No sabe si lo está oyendo con sus oídos o con su mente. Pero algo está allí, algo que no entiende, algo que lo llama. Y, como si su cuerpo tuviera voluntad propia, comienza a caminar hacia la fuente de esa vibración. Sus piernas se mueven solas, arrastrándose por el suelo, en un estado de trance delirante. En su caminar, la cueva comienza a transformarse nuevamente. Las sombras se alargan, se retuercen, y las formas se desplazan, como si las paredes mismas estuvieran a punto de derrumbarse. De pronto, ve algo que lo detiene en seco. Una figura, al principio indistinta, pero que se va delineando lentamente. Es una sombra, pero también es una forma humana. La figura parece estar de pie, esperando, mirándolo fijamente con unos ojos vacíos que parecen ver más allá de su cuerpo. La criatura no emite sonido alguno, pero su presencia es como un peso insoportable sobre el protagonista. Lo que más lo perturba es la sensación de que, de alguna manera, esa figura le es familiar. A medida que se acerca, la figura comienza a tomar forma. Su rostro, aunque borroso al principio, empieza a clarificarse. Un rostro que el protagonista reconoce.
Es el mismo. Pero no es el mismo. Es una versión de él, más oscura, más retorcida. Su rostro está marcado por cicatrices invisibles, y sus ojos reflejan una desesperación que el protagonista no recuerda haber conocido. La figura se mueve con lentitud, acercándose a él, y mientras lo hace, el protagonista siente como su corazón late con fuerza. El miedo lo recorre, pero al mismo tiempo, hay una extraña sensación de reconocimiento, como si hubiera esperado este encuentro durante toda su vida. ¿Quién eres?, susurra, aunque la respuesta ya la sabe. La figura sonríe, pero no es una sonrisa de consuelo. Es una sonrisa cruel, que revela unos dientes afilados, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Soy lo que siempre has sido, responde la figura con una voz que es suya, pero distorsionada. Soy lo que has evadido, lo que has escondido en las sombras de tu alma. Lo que nunca quisiste enfrentar. El protagonista retrocede, pero sus pies no se mueven. La figura da un paso hacia él, y con cada movimiento, la cueva se transforma aún más. El suelo debajo de sus pies comienza a desmoronarse, como si la propia realidad estuviera cayendo a pedazos. Y mientras la figura se acerca, las sombras se retuercen y el horror crece en el pecho del protagonista. Lo has traído aquí. Tú me has creado, dice la figura. Cada mentira, cada miedo, cada rechazo a lo que eres, me ha dado vida. Yo soy la bestia. Y tú, eres mi creador. El protagonista siente una oleada de terror puro. Sabe que la figura no es solo una sombra. Es una parte de él mismo. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha rechazado, ha cobrado vida en esta forma distorsionada. La cueva no es solo un espacio donde se pierde. Es un lugar donde sus propios demonios internos cobran forma, y él no puede escapar de ellos. No. Esto no puede ser real, grita, pero la figura lo ignora, acercándose cada vez más. Y entonces, la cueva comienza a desmoronarse por completo. Las paredes, las sombras, los recuerdos, todo se fusiona en un caos absoluto. Es demasiado tarde, dice la figura, mientras todo a su alrededor se disuelve en el abismo. Nunca podrás escapar de lo que eres. El último suspiro del protagonista se ahoga en la oscuridad infinita. Capítulo 12. La última frontera. La oscuridad es total. El protagonista ya no sabe si está de pie, acostado o suspendido en el vacío. Su cuerpo parece no responder, como si hubiera dejado de existir como tal, despojado de todo lo que alguna vez fue. Solo queda la sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable, una pesadilla que nunca termina y que parece consumirlo poco a poco. La cueva ha dejado de ser un espacio físico. Se ha convertido en una distorsión, un vórtice de emociones, recuerdos y pensamientos, una amalgama de fragmentos de su propia vida que lo arrastran hacia la nada. No hay principio ni fin. Solo hay vacío y el eco de su propia respiración, que resuena como una cruel burla. La luz no existe aquí, no en este lugar. La oscuridad lo rodea por completo, y sin embargo, parece más palpable que nunca. En su mente, las imágenes de su vida pasada surgen de forma caótica, mezcladas con sombras que parecen tomar forma y moverse en la oscuridad. Recuerda su infancia, sus primeros miedos, sus decisiones equivocadas, los momentos de duda y desesperación que marcaron su vida. Cada uno de esos recuerdos parece retorcerse y distorsionarse, como si la cueva estuviera modelando su pasado según sus propios deseos. Es como si los ecos de su vida se estuvieran burlando de él. En este caos, algo empieza a tomar forma. Un susurro. Primero es lejano, como una brisa que apenas se puede oír, pero se va acercando rápidamente. El protagonista lo reconoce. Es su propia voz, pero ya no es la misma. La voz que escucha está teñida de desesperación, de derrota. Es una versión de él mismo, una que nunca quiso enfrentar. ¿Lo ves ahora?, dice la voz. Esto es lo que eres. Todo lo que has sido, todo lo que temes. Te has negado a aceptarlo, y ahora, aquí estamos, en esta oscuridad sin fin. El protagonista quiere gritar, quiere resistirse, pero no puede. La voz lo envuelve. Las paredes de la cueva, o lo que sea que las rodee, se deshacen a su alrededor, dejando en su lugar una maraña de recuerdos que lo ahogan. Cada uno de esos recuerdos está distorsionado, cada uno está impregnado con el veneno del miedo que ha alimentado durante toda su vida. No hay lugar a donde huir, no hay salida. Nunca pudiste ser libre, susurra la voz, nunca quisiste serlo. Lo que te persigue no es la cueva. No es la bestia. Eres tú. Tú te has hecho esto. El protagonista siente como el suelo bajo sus pies comienza a desaparecer. El vacío lo succiona, llevándolo más y más profundo en el abismo. Y aunque su cuerpo no se mueve, siente cómo se desploma, cayendo en el abismo de su propia mente.
Cada segundo que pasa en este vacío parece eternizarse, como si el tiempo hubiera perdido todo su sentido. La oscuridad lo engulle, pero la voz no cesa. ¿De verdad creíste que podrías escapar de lo que eres? La voz se ríe, una risa amarga que resuena en las paredes invisibles de la cueva. Todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, te ha llevado aquí. La bestia no te persigue. La cueva no te ha atrapado. Tú te has entregado. Siempre lo hiciste. Un estremecimiento recorre su cuerpo. Un dolor agudo en su pecho lo obliga a respirar con dificultad, como si algo estuviera apretando su corazón. Quiere gritar, pero no puede. Las sombras lo rodean cada vez más. Se siente observado, pero por algo que no puede comprender. Es como si todo a su alrededor estuviera a punto de desmoronarse, pero su propia mente lo está construyendo, lo está distorsionando. Cada pensamiento lo arrastra más profundo, más lejos de lo que alguna vez fue. Míralo, ordena la voz, mientras una imagen comienza a formarse ante sus ojos, una imagen que es al mismo tiempo familiar y aterradora. La cueva se disuelve para revelar una figura que él mismo reconoce. Es un reflejo distorsionado de sí mismo, pero mucho más viejo, más cansado, más derrotado. Un reflejo de todo lo que ha temido, de todo lo que ha rechazado. Un reflejo de su peor pesadilla. La figura sonríe, pero no es una sonrisa de consuelo. Es una sonrisa de condena. Y, al ver esa sonrisa, el protagonista comprende la verdad con una claridad aterradora. ¿Lo ves? Esto es lo que has temido toda tu vida. No hay monstruos. No hay bestias. No hay nada que puedas destruir. Eres tú. Siempre lo fuiste. La cueva, la bestia, todo esto es tuyo. Tú lo has creado. Tú eres tu propio enemigo. El protagonista siente como su alma se desploma en un abismo más profundo que la oscuridad misma. No hay escapatoria. No hay refugio. La cueva lo ha despojado de su humanidad, lo ha reducido a una sombra, a un reflejo, a un eco de sí mismo. No hay salvación, dice la voz, esta vez sin malicia, solo como una constatación. Porque no hay nada que salvar. Nunca lo hubo. Las sombras lo envuelven por completo. Y entonces, por fin, el protagonista comprende la verdad final. Él nunca estuvo perdido en la cueva. Nunca estuvo perdido en la oscuridad. La oscuridad siempre fue él. La cueva no lo ha atrapado. Él ya estaba atrapado. Con un último suspiro, el protagonista se disuelve en la oscuridad. No hay gritos, no hay escape, no hay final. Solo el vacío. Capítulo 13. La exhalación del abismo. El protagonista ya no sabe si su mente sigue siendo suya. Ya no hay separación entre su cuerpo y su conciencia, entre la cueva y su alma. Todo es uno, todo está fusionado en un caos absoluto. La cueva, que antes era un lugar concreto y sombrío, ahora es una extensión del mismo, una prolongación de sus peores miedos y pensamientos más oscuros. Ya no hay muros, ni caminos. No hay principio ni fin. Solo hay una espiral interminable de oscuridad y desesperación que lo rodea, y dentro de él, los ecos de su propia existencia se repiten una y otra vez. Los recuerdos vienen en fragmentos. Un niño jugando solo en el patio trasero, un padre distante, una madre que lloraba en silencio en las noches solitarias. Momentos felices, momentos llenos de luz, pero distorsionados, empañados por una niebla oscura que los envuelve, los pervierte. Es como si todo lo que alguna vez tuvo sentido se estuviera desmoronando, deshaciéndose en una niebla que lo consume todo. El rostro de su madre se distorsiona y se transforma en una figura sombría, y la voz de su padre se convierte en un susurro lejano, como si el amor y el consuelo nunca hubieran existido. ¿Qué soy? Susurra, su voz quebrada, perdida en la neblina de su mente. No hay respuesta. No hay respuesta porque no hay quien la dé. Él es solo un eco, una sombra, una proyección de su propio sufrimiento. Ya no hay diferencia entre lo que ve y lo que siente. La cueva, sus recuerdos, su mente, todo es un solo ente, una oscuridad que lo devora desde adentro. De repente, un sonido lo despierta de su trance. Un susurro, bajo y constante, como el ruido del viento a través de los árboles. No es una voz humana, no es la voz que lo persigue, pero lo reconoce. Es un murmullo de la cueva misma, una vibración que parece provenir del suelo, de las paredes, de todo lo que lo rodea. ¿Lo sientes? ¿Lo entiendes? La pregunta resuena en su mente, un eco que se amplifica con cada repetición. Él siente la respuesta antes de escucharla. Sabe que no está solo. La cueva está viva, está respirando, está observando. Es una extensión de él, una manifestación de sus propios pensamientos más oscuros. Pero no puede escapar de ella. No puede escapar de lo que ha creado. ¿Por qué luchas?
¿Por qué sigues buscando una salida? La voz se intensifica, volviéndose cada vez más clara, más dominante, como si la cueva misma se estuviera materializando en su mente. Te has estado engañando todo este tiempo. Creíste que el miedo era lo que te retenía. Pero no es el miedo. Es el vacío. Es lo que eres. El protagonista se detiene, su cuerpo tenso, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras lo golpean como una marea. ¿Lo que soy, es esto? Es todo lo que soy. El vacío lo consume, y esa verdad lo aterriza con una brutalidad desgarradora. El miedo nunca fue su único enemigo. El enemigo, la causa de su tormento, siempre fue su propia incapacidad para enfrentarse a sí mismo, para aceptar lo que realmente era, una suma de sus propios miedos, deseos reprimidos y errores pasados. Todo esto ha creado la cueva. Todo esto lo ha atrapado. El miedo es solo una sombra del vacío que llevas dentro. El vacío que has negado, el vacío que has estado evitando. Este lugar, este abismo, eres tú. La cueva se retuerce, las paredes se expanden y se contraen como si estuvieran vivas, reflejando las emociones que lo atraviesan. El protagonista cae de rodillas, exhausto, su mente rota por la magnitud de lo que acaba de entender. La oscuridad parece tragarse cada pedazo de él, cada pensamiento, cada remanente de su humanidad. Se siente vacío, como si todo lo que alguna vez fue parte de él estuviera desvaneciéndose en ese abismo insondable. ¿Cómo puedes seguir luchando cuando todo lo que eres está aquí? La voz se convierte en un murmullo constante, como una corriente de agua que lo arrastra, una corriente que lo rodea y lo envuelve. La verdad está frente a ti. La verdad es que nunca podrás escapar de ti mismo. El protagonista mira hacia el vacío, tratando de encontrar una salida, pero todo lo que ve es oscuridad. La cueva se convierte en una maraña infinita de imágenes de su vida, mezcladas con sombras que se estiran y retuercen, como si los recuerdos mismos estuvieran luchando por escapar. Pero no puede escapar. La cueva es él. El vacío lo está consumiendo. En un último intento desesperado, el protagonista se levanta, sintiendo como su cuerpo se desploma bajo el peso de la desesperación. La oscuridad lo envuelve por completo, y él siente que la cueva se está tragando su ser, devorando cada vestigio de lo que alguna vez fue. Pero, de alguna manera, a pesar de la desesperanza, hay una pequeña chispa en su interior. Es un sentimiento casi imperceptible, pero es lo único que queda. ¿Y si me dejo ir? La pregunta surge en su mente, como una débil llama en la oscuridad. ¿Qué sucedería si dejara de luchar? Si dejara de intentar escapar del vacío que lo consume. ¿Qué pasaría si se entregara por completo a la oscuridad? La cueva responde a su duda. La oscuridad lo envuelve, pero de una manera distinta. No lo consume. No lo destruye. Solo lo abraza. El protagonista siente una extraña sensación de paz, como si finalmente se estuviera disolviendo en el abismo que tanto temía. Deja ir, susurra la voz. Deja que el vacío te reciba. El protagonista cierra los ojos, y, por primera vez en mucho tiempo, se permite ser arrastrado por la oscuridad. La cueva ya no es su enemiga. Ya no es un lugar. Es una extensión de su alma, una que ahora está lista para aceptarlo. Y en ese momento, el protagonista siente que finalmente ha dejado de luchar. Capítulo 14. La puerta inexistente. El protagonista ha caído en un silencio profundo. La cueva ya no es un lugar que se pueda describir con las palabras convencionales. Es algo más. Algo que lo ha absorbido por completo. Ya no hay distinción entre el lugar y su mente. Las paredes de la cueva no son rocas frías, sino pensamientos que se han materializado. Los pasillos no son caminos, sino decisiones no tomadas. Los ecos que resuenan a través de la oscuridad no son ruidos, sino remordimientos y deseos no cumplidos. En este espacio, la noción del tiempo ha dejado de existir. No hay día ni noche, no hay horas que marquen el paso de los minutos. Solo hay un vacío constante, interminable, que consume todo a su alrededor. El protagonista siente que el aire mismo se espesa, que su respiración es la única constante en este abismo. Pero incluso eso parece volverse una pesadilla repetitiva. Su aliento, su cuerpo, sus pensamientos, todo comienza a desvanecerse, fundiéndose con las paredes, con la oscuridad que lo rodea. Y entonces, una luz aparece, débil y titilante, flotando a lo lejos, como una estrella perdida en la vastedad del cosmos. No es una luz física, no es una lámpara o una linterna. Es algo más, algo que emana de la misma cueva, de la misma oscuridad que lo rodea. El protagonista observa la luz con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué es? ¿Cómo puede haber luz en un lugar donde la oscuridad es todo? Desesperado por encontrar una salida, se acerca a la luz,
pero cada paso que da lo lleva más profundamente hacia ella. A medida que se aproxima, la luz se intensifica, se transforma en algo más complejo. Es una puerta. No una puerta física, sino una manifestación mental, una abstracción hecha de pura luz y sombra. Es como un umbral, pero no uno que pueda cruzarse con los pies. Es algo que se siente, una barrera invisible que puede ser tocada con la mente, pero no con el cuerpo. ¿Qué es esto? El protagonista pregunta en voz baja, aunque sabe que no hay respuesta. La puerta está allí, flotando frente a él, etérea e imponente, como un símbolo de algo que siempre ha estado fuera de su alcance. Una oportunidad perdida, un destino no cumplido. El silencio de la cueva lo abraza, pero la puerta se mantiene ahí, como una promesa que no puede cumplir. Avanza un poco más, y de repente, la puerta se abre. Pero no hay un camino más allá, no hay un final en su otro lado. Es solo una rendija, una grieta que se abre en la oscuridad misma, como si permitiera la entrada a algo mucho más grande, mucho más oscuro. En el instante en que la puerta se abre, la cueva comienza a retorcerse, a distorsionarse de una manera aún más violenta. Las paredes se desploman, pero no como si cayeran al suelo. No. Se desintegran en fragmentos de luz y sombra, creando una espiral que lo rodea, que lo absorbe. La puerta se convierte en un vórtice, una vorágine de pensamientos y emociones que lo arrastra hacia su interior. Esto no puede ser real. El protagonista susurra, su voz temblorosa. La cueva ya no es una cueva. Es un espacio mental, una dimensión creada por su desesperación. Ya no hay paredes, ni techo, ni suelo. Solo hay una caída interminable en la oscuridad. La luz, antes cálida y prometedora, ahora se convierte en una prisión luminosa, una trampa que lo consume. Pero dentro de ese torbellino de emociones, hay algo más. Algo que se mueve dentro de su mente. Una presencia que lo observa desde el otro lado de la puerta. No es la bestia. No es un enemigo. Es el mismo. Su propio ser, distorsionado, fragmentado. Se enfrenta a una versión de sí mismo, una que ha estado esperando este momento, una que nunca dejó de acecharlo. ¿Por qué sigues huyendo? La voz es familiar, pero extraña. Es la suya, pero con una cualidad fría, vacía, como si proviniera de un lugar muy lejano, un lugar donde todo lo que alguna vez fue humano ya se ha desvanecido. No estoy huyendo, responde el protagonista, su voz más fuerte ahora. Solo quiero salir de aquí. Salir, dice la voz con una risa que no tiene alegría, solo una amarga comprensión. ¿Y qué hay fuera, exactamente? ¿Qué es lo que te espera allí que no puedas encontrar aquí? El protagonista tiembla al escuchar las palabras. La puerta, que antes representaba una salida, ahora parece convertirse en una burla, en una ilusión que lo ha mantenido prisionero todo este tiempo. Y aún así, algo dentro de él se resiste, algo que le dice que la puerta es la clave, que más allá de esa rendija hay algo que aún no ha comprendido. Si quieres salir, primero debes entender por qué entraste, la voz dice, resonando en su mente con una fuerza penetrante. ¿De qué te has estado escapando, realmente? Las palabras lo golpean, se clavan en su pecho como puñales de verdad. Se da cuenta de que nunca ha escapado de la cueva. Lo que ha estado evitando no es la cueva, no es el miedo, no es la oscuridad. Lo que ha estado huyendo es de sí mismo, de las partes de su alma que no quería enfrentar, de las decisiones que tomó, de los momentos en que eligió la ignorancia sobre la verdad. La salida nunca fue un lugar, susurra la voz. Es un entendimiento que aún te eludes. El protagonista, sin embargo, no sabe qué hacer con esa verdad. Se siente agotado, desgastado por la lucha constante con algo que parece no tener forma, pero que lo ha estado destruyendo desde dentro. La puerta, ahora completamente abierta, lo invita a entrar en un espacio más allá de la cueva, pero sabe que ese espacio no es un lugar físico. Es un abismo mental, una confrontación con las piezas rotas de sí mismo. No hay escapatoria, la voz concluye con un tono que podría ser de despedida. Solo puedes enfrentarte a ti mismo. Y entonces, el protagonista, atrapado entre la luz y la sombra, la puerta y el vacío, se queda en silencio. Su cuerpo ya no responde, su mente ya no pelea. Todo lo que queda es el entendimiento de que la cueva no tiene fin, porque él nunca dejará de ser parte de ella. La luz se apaga, pero el vacío permanece. El protagonista, atrapado en un mar de pensamientos oscuros, se queda allí, suspendido entre la luz y la oscuridad, entre la puerta que nunca puede atravesar y el vacío que lo rodea. La revelación de que la cueva no es un lugar físico, sino un reflejo de su alma rota, es un golpe devastador. Pero a la vez,
Es un entendimiento crucial, el último peldaño de una caída que parecía no tener fin. La luz se apaga, la puerta se desvanece y, por último, solo queda el silencio absoluto. Sin embargo, este silencio no es la ausencia de sonido, sino la quietud de una aceptación amarga. El protagonista ha dejado de luchar, ha dejado de buscar una salida, porque ahora sabe que nunca hubo una escapatoria. Lo que la cueva ha hecho es mostrarle lo que siempre ha estado dentro de él, un abismo que nunca podrá llenar, pero que finalmente ha comenzado a comprender. La cueva no es su prisión. Es su reflejo. Y con esta comprensión, todo parece desvanecerse, como si él mismo estuviera a punto de disolverse en la misma oscuridad que lo rodea. En ese instante, en la quietud que sigue a la tormenta mental, el protagonista encuentra una paz sombría, un entendimiento final de que, tal vez, la libertad no reside en escapar de lo que uno es, sino en aceptarlo. Y con esa aceptación, la cueva lo reclama una vez más. Y así llegamos al final de este capítulo, un capítulo lleno de misterio, introspección y angustia. Hemos acompañado al protagonista en su viaje más profundo, un descenso a las sombras de su propia mente. La cueva, que parecía un lugar físico, resulta ser una extensión de su alma, un reflejo de sus miedos y sus más oscuros secretos. Al final, la verdadera batalla no fue contra una bestia externa ni contra la oscuridad de las cavernas, sino contra su propia naturaleza, sus pensamientos más profundos y la verdad que había estado huyendo. Este cierre no marca el final de la historia, sino el comienzo de una nueva reflexión para el protagonista. La cueva, con todo su terror y misterio, se convierte en un espacio de aceptación. Un espacio en el que dejar ir la lucha interna es el último paso hacia la paz, por más dolorosa que sea esa paz. Gracias por acompañarme en esta parte del viaje de la bestia en la cueva de H.P. Lovecraft. Si te ha intrigado esta historia y deseas continuar con más aventuras, más suspenso y, por supuesto, más relatos de terror psicológico, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. La oscuridad sigue acechando, y aún quedan más secretos por descubrir. Nos vemos en el próximo capítulo.